unos minutos, pero lo voy a hacer en este ambiente de gloria que hay. Aleluya, está aquí el Señor. Y tengo que decir que si estás aquí es por Él, que no son tus fuerzas, que no es tu capacidad, discúlpenme, que no son nuestros méritos, que no son nuestros años, que es su presencia, que es su gloria, que es su compañía. Hoy creo más en sus principios que en tus finales. No sé si aquí hay gente creyendo en sus finales. No creo en tus finales, creo en sus principios. No creo en tus finales, creo en sus principios. Aleluya, dice la Biblia. Vamos a estar en este ambiente cantando y adorando. Aleluya. Dice la Biblia en Lucas capítulo 5, dice: y aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla en el lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y dice la Biblia: y entrando él en una de aquellas barcas. Saben, los pescadores habían llegado a su final, habían aparcado sus barcas, habían puesto en su lugar las barcas, se habían bajado de las barcas, daban por final la noche, se daban por finalizados y empezaron a lavar sus redes. Pero miren, dice la Biblia: y entrando él en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de tierra un poco, y sentándose, Simón se bajó, él se subió y se sentó. Porque tengo que decir, creo más en sus principios que en tus finales. Seguimos leyendo, dice: cuando terminó de hablar, le dijo: Simón, boga mar adentro y echa tus redes para pescar. Respondió Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Dice: y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces, dice, y su red se rompía. Aleluya. Aquí se puede ver el final de Pedro. Aquí vemos como ya en medio de la noche ya se había dado por finalizado Pedro. Dice la Biblia: hemos estado toda la noche pescando, trabajando, intentándolo y nada hemos conseguido. He venido a la orilla, he puesto la barca en su lugar, he descendido, estoy lavando las redes, y ahora me dices que en mi final vuelva a echar la red. Dice la Biblia: y echando la red en su palabra, dice, encerró gran cantidad de peces, dice, y su red se rompía. ¿Sabes lo que puedo ver en este texto? Que creo más en sus principios que en sus finales. Pedro, ¿cuál es tu final? Que toda la noche he estado pescando. Pedro, ¿cuál es tu final? Que ya he dejado la barca, que me he bajado de ella, que estoy lavando las redes. Pero tengo que decir, Jesús le enseñó un principio y le dijo: boga mar adentro, echa tu red. Y él echó su red y encerró gran cantidad de peces. ¿Saben por qué? Porque en tus finales, si aparece Jesús, te da un nuevo principio. Si en tus finales aparece Jesús, sigues caminando. Si en tus finales aparece Él, se arreglan las cosas. ¡Aleluya! Está aquí Él para decirte: en tu final aparece mi principio. Aparece mi principio. ¡Aleluya! ¡Oh, gloria! ¡Aleluya! Dice la
y comienza ya no a ser un pescador de peces, sino un pescador de hombres. Y dice la Biblia que comienza a caminar con Jesús. Estaba con Jesús cuando Jesús predicaba. Estaba con Jesús cuando administraba. Estaba con Jesús cuando hacía milagros. De tal manera que ya es el de la pesca milagrosa. Y más hacia adelante es el hombre de la revelación. Dice Jesús: ¿quién dice la gente que soy yo? Y dicen unos Elías, otros Juan, otros alguno de los profetas. Y él pregunta y dice Jesús: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y contesta Pedro y dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y dice: bienaventurado eres, Simón Pedro, que no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Fue el hombre que fue revelado lo que nadie sabía, lo que nadie veía. Todos le confundían, pero Pedro recibió la revelación. Pedro empezó a ser el hombre de la revelación en aquel tiempo, el hombre de la pesca milagrosa, el hombre de la revelación. Pero saben, volvió a tener un final Pedro. Y dice que en la casa del sumo sacerdote Caifás encienden un fuego. Pedro se sienta entre ellos. Una muchacha le dice: tú eres de ellos. Y Pedro dice: yo no soy de ellos. Vuelve a salir una sirvienta y le dice: te hablas como ellos, porque quien pasa tiempo con Jesús habla como Él, camina como Él, se diferencia en que le pertenece a Él. Y le dice: tú eres de ellos. Y Pedro niega a Jesús. Y dice: y Pedro lloraba amargamente. Acontece algo, que en ese momento se acabó para él su principio y empezó a tener un nuevo final. Pedro ya no era el de la pesca milagrosa, el hombre de la revelación. Ahora se convirtió en el Pedro que negó a Jesús. Y le hace tanto daño a él mismo, porque somos débiles. Yo soy débil y a veces fracasamos y a veces cometemos errores. Pero déjame decirte, en nuestros finales aparece Él, su misericordia, su amor. Y dice que Pedro lloraba amargamente creyendo en su final. De tal manera que se siente fracasado. Se siente como aquella noche en la orilla, que estuvo pescando, que lo intentó, que nada llegó. Pero aquí en esta noche ha negado a Jesús. Vuelve un final para él. Y se siente en su final, se siente acabado, se siente con lágrimas. Dice: lloraba amargamente. Dice que ese final le conduce a ser un deseo. Toma una decisión, dice: he negado a Jesús. Dice: ¿dónde me voy a ir? Se ha terminado mi día. Se ha terminado. Ya no soy el de la pesca milagrosa ni el hombre de la revelación. Soy aquel que ha negado a Jesús. Dice: no tengo oportunidad. Este es mi final. Dice: y se conduce de nuevo al mar de Tiberias. Y dice que se marcha él solo, pero Juan creo que le acompaña y alguno de los discípulos. Y le dicen: Pedro, ¿dónde vas? Dice: me marcho a pescar. Porque creía tanto en su final que volvió de donde él era, volvió a su origen, volvió a pescar. Y dice: cuando él empezó a entrar con su barca antigua, con la barca que había dejado en su final, con la barca antigua, dice, comienza a introducirse en el mar. ¿Y sabes qué acontece? Que empieza a pescar, dice, y no pesca nada. Pero saben, dice que un hombre se paseaba por la orilla de nuevo. Se paseó en Genesaret en su final y se paseó en Tiberias también en su final, diciendo: Pedro, crees en tu final, pero yo te doy un nuevo principio. Pedro, crees que lo has perdido todo, te crees un terminado, te crees que se han acabado las cosas, pero aparezco en el mar de Tiberias para decirte: te doy un nuevo principio, te doy una nueva oportunidad, te salvo, te restauro. Aleluya, y dice que
sano por dentro. Porque déjame decirte, Él es el que te sana por dentro. Él es el que te restaura por dentro. Él es el que cuando das por terminado las cosas aparece para decirte, tranquilo, es mi principio. En tus finales aparece su principio. Aleluya. En el final de Pedro, volviendo a pescar, apareció en la orilla y me dijo, te empiezo a dar un nuevo principio. Y luego Pedro en Hechos lo vemos predicando con fuerza, se convierte en 3.000 personas, pero ese Pedro tuvo sus finales y sus derrotas, pero jamás faltó la presencia de Jesús, jamás faltó la compañía de Jesús, jamás faltó cuando Jesús aparecía para sanarte por dentro. Déjame decirte, creo más en sus principios. Tus finales quizás son, no tengo fuerzas. Tus finales quizás son, aquí me paralizo. Tus finales quizás son, no prosigo el blanco